Bienvenidos, estamos hoy otra vez aquí juntos para aprender un poco más de la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender el tema libres de la religiosidad y de patrones heredados. Esto es muy importante porque la religiosidad también se puede meter dentro de la iglesia y cristiana, ¿verdad? Nuestra propia iglesia. Y es algo que tenemos que tener cuidado, que no se metan ni en nuestra iglesia ni en nuestra propia vida. Y de cosas que nos han heredado que muchas veces no son precisamente las mejores para nuestro crecimiento espiritual, sino simple y sencillamente cargas, ¿verdad? De las cuales Dios nos quiere hacer libres. Vamos a ver nuestro texto base. Tenemos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Me lo va a leer Mariel. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando nosotros fuimos libres por Cristo, Él nos rompió. O sea, es un poco redundante este versículo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Suena como un poco risible, pero realmente podemos cometer el error como cristianos de haber sido libertados por Cristo y nosotros mismos regresar al yugo. Y Dios quiere romper todo yugo. Él quiere que verdaderamente nosotros seamos libres y nos mantengamos ahí, que no nos sometamos nosotros mismos otra vez al yugo. La religiosidad es un yugo al cual nosotros nos sometemos voluntariamente, no es algo que nos impongan. Uno puede renunciar a la religiosidad. Y veamos otro versículo también que tenemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Bueno, entonces Jesucristo cumple su parte cuando Él nos dice: yo te perdoné de todos tus pecados el día que nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Como Él lo prometió. Nosotros voluntariamente abrimos la puerta, Él entra y Él gobierna y Él limpia y Él hace todas las cosas nuevas. Pero nosotros podemos caer en el error como creyentes de retomar cosas del pasado o incluso retomar cosas en el camino que no son bíblicas o no son de Dios. Esas son las que tenemos que aprender a diferenciar y nosotros como pastores estamos obligados a enseñarles a ustedes acerca de estas cosas. Yo quiero comenzar hoy con una breve historia muy bonita que sucedió en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Miles de familias del lado oriental cruzaron hacia el oeste por primera vez en décadas. Los reporteros que cubrieron el evento notaron algo que nadie esperaba. Muchas personas cruzaban la frontera, miraban la ciudad libre frente a ellos y en cuestión de días regresaban voluntariamente al este, en donde era la ciudad no libre. No porque los obligaran, sino porque todo lo que sabían hacer, todo lo que conocían, toda su manera de relacionarse con la autoridad, con el trabajo, con la vida cotidiana, había sido formada por décadas de un sistema que ya no existía. Eran libres legalmente, pero por dentro seguían organizando su vida según las reglas del régimen que había caído. Los sociólogos lo llamaron el muro interior, más difícil de derribar que el de concreto, el muro exterior. Y esto es algo que fue noticia a nivel mundial. La caída de ese muro es algo que tal vez tú ya viste en algún recuento histórico. Se vean miles de personas con almáganas y con martillos botando simbólicamente un pedazo del muro, ¿verdad? Haciéndolo caer, porque prácticamente a nivel de gobierno había sucedido que se había caído ese muro, ¿verdad? Ya no había entonces dos países, sino había un solo país y ese régimen de cautiverio, de opresión había caído. Pero lo tremendo es esto que dice en este ejemplo: cayó el muro de afuera, pero la gente regresaba otra vez en el mismo agujero de la pared que le habían abierto para salir, se volvía a meter de regreso, porque las costumbres lo atraían otra vez al pasado. Y nosotros tenemos que ser creyentes libres. Hay creyentes que llevan años en Cristo y han derribado el muro exterior. Dejaron el pecado evidente, están en iglesia, sirven, pero el muro interior sigue en pie. Patrones familiares que nadie cuestionó,
estructuras religiosas que se heredaron como si fueran bíblicas, maneras de relacionarse con Dios que tienen más de costumbrismo que de amor. Hoy Cristo viene a derribar ese muro también en nosotros. Así que vamos a ver cómo se puede derribar este muro, cómo podemos nosotros romper en nuestra vida cualquier yugo de religiosidad se nos haya quedado en nuestros hombros o que nosotros mismos hayamos adquirido. Número 1, vamos con el primer punto. La religiosidad es el yugo más difícil de reconocer. Y vemos allá a un hombre con un yugo, ¿verdad? No crean ustedes que los yugos normalmente son así. Los yugos son de madera, son más sencillos. Pero aquí está puesto un yugo como de oro, así lujoso, porque la religiosidad es así. Hasta bonita se ve, pero al final de cuentas es un yugo. Es algo que nos pesa en los hombros, es algo que nos encadena, es algo que no nos deja libres. Y Jesucristo no te quiere a ti con ese yugo en tus hombros. Él te quiere libre de todo yugo. Él me quiere a mí libre de todo yugo. La religiosidad no es algo que debamos aceptar como bueno, ni tampoco debemos desear tenerlo. El legalismo es peligroso precisamente porque se disfraza de obediencia. A diferencia del pecado evidente, la religiosidad se siente virtuosa. ¿Por qué? Porque cumples, te sacrificas, te esfuerzas, pero debajo de esa apariencia hay una dinámica que Pablo rechaza con fuerza, la de alguien que busca establecer su propia justicia, en lugar de recibir la de Cristo. El creyente maduro debe aprender a discernir entre la obediencia que fluye del amor y la postura religiosa que busca merecer lo que ya fue dado gratuitamente. Entonces yo no me puedo ganar ya nada. Yo no necesito ganarme nada. Jesucristo no me necesitó a mí para yo ser libre. Él no me necesitó a mí para yo ser salvo. Él lo hizo solito. Él tuvo la capacidad completa a través de su sacrificio, de su sangre, de su obediencia, de su deseo de decir yo voy por ellos, Padre. Ahí eso fue suficiente. No dice la palabra de Dios que no hace falta ningún sacrificio más. Por esa razón es que no tiene ningún sentido que nosotros volvamos a agarrar un yugo y ponerlo en el cuello, como diciendo, yo necesito hacer un sacrificio. Es que yo tengo que ganarme, me tengo que ganar la salvación. No, la salvación nos la regalaron. La gracia es un don inmerecido, pagado con la mejor moneda que hay en el universo, la sangre maravillosa de Jesucristo. Si nosotros retomamos la religiosidad, estamos diciendo que la sangre no es suficiente. Estamos haciendo de menos la sangre. El sacrificio de Cristo lo estamos validando de menos. ¿Sí? Estamos dándole un valor menor al que tiene. Y nosotros tenemos que dignificar siempre ese sacrificio que Él hizo por nosotros y honrarlo. ¿Cómo? Manteniéndonos libres. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ahora quiero enfatizar ese versículo que habíamos leído, pero que ahorita tiene que ver con lo que estamos hablando en este punto. Dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, ¿yo tengo que mantenerme firme en qué? ¿En tener el yugo? No. Mantenerme firme en tener mi libertad que Cristo me regaló. Ahí es el lugar llamado gracia. Ahí es donde yo me tengo que mantener firme. El enemigo va a querer hacerme sentir mal. Otro religioso va a tratar de señalarme, pero yo tengo que mantenerme firme en la gracia que me fue dada. No someterme al yugo de esclavitud. John Stott, un teórico cristiano muy importante, dijo lo siguiente: la religión es el intento del hombre de llegar a Dios por sus propios medios. El evangelio es Dios llegando al hombre por los suyos. ¿Cuáles serán más poderosos? ¿Los medios tuyos o los de Dios? ¿Cuáles serán más poderosos? ¿Mis medios o los medios de Dios? ¿Mi poder, mi esfuerzo, mi sacrificio o el poder, el esfuerzo y el sacrificio de Dios? ¿Tendrá parangón? ¿Se podrán comparar? Absolutamente no. Yo tengo que aceptar que lo que Jesucristo hizo por mí ya es suficiente.
ya no es necesario que yo haga otro sacrificio. Por eso es que dice la palabra de Dios, que Dios nos habla frontalmente y nos dice, yo no quiero sus sacrificios. Yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia, dice el Señor. Y parte de la obediencia es mantenerse libre de yugos, el yugo de la religiosidad. Veamos lo que dice una siguiente escritura que es muy poderosa y que es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Aquí hay varios puntos importantes en este versículo. La primera parte dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Ya fuimos salvados, está en pasado, ¿ok? Ya fue ejecutado. ¿Cómo? Por la gracia, el don inmerecido, el regalo que otro pagó. Yo estoy en la mesa, el mesero me dice, señor, no le puedo aceptar su pago, usted quiere pagar la comida, pero no se la puedo aceptar porque el señor que está allá en la esquina, él ya pagó su cuenta antes que usted empezara a comer. Entonces no puedo pagar otra vez. No, porque ya fue pagado. Yo no puedo ejercer mi propia justicia, no es necesaria. Ya el Señor ejerció su justicia, por eso dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la justicia de Cristo, es su gracia, no es tu justicia, tus sacrificios. ¿Se entiende eso? Dice la otra parte, dice, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Importantísimo. Si yo le pierdo fe a esa gracia, ahí sí ya me amolé. ¿Por qué? Porque esa es la única manera. Yo tengo que creer en esto. Está escrito. Y si está escrito, así es. Si yo le pierdo fe a esa palabra, ya me amolé porque entonces esa sí ya no es efectiva en mí. Pierdo la gracia. Entonces dice en la palabra de Dios que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Entonces todo esto es por fe. Si tú le tienes fe a esta palabra que estás viendo ahí en la pantalla y dices, esto es para mí, entonces esa gracia funciona para ti. Pero si tú le pierdes fe a esa palabra, se te desmorona todo y lo único que te quedaría es la religiosidad. Hacer tus propios sacrificios para intentar salvarte y eso no tiene ningún sentido. Dice en la otra parte, esto no procede de ustedes. Lo dice claramente Pablo, esto no procede de ustedes. Se lo estaba diciendo a los efesios y nos lo dice a nosotros. Dice, sino que es el regalo de Dios, más claro ni el agua. ¿Por qué? Porque es un regalo. La persona que recibe un regalo no se lo tiene que merecer. Si la persona que lo da quiso darlo, lo dio. Y él quiso dar, dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree, o sea, que tiene fe en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí está la ecuación de Dios. Es la gracia, es la fe, es un regalo, es un don inmerecido, y eso es lo que debo mantener firme. Dice, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. O sea, si ya estaba claro, lo remata Pablo magistralmente diciendo, y no por obras. Ahí está. ¿Qué es lo que la religiosidad te llama a hacer? Obras. ¿Sí? Pastor, pero entonces no tenemos que hacer obras. No, sí tenemos que hacer obras, pero no para salvarnos. Esas obras son en agradecimiento, en reciprocidad al amor de Dios, pero no para salvarnos, no para ganarnos un título, no para ganar un lugar. No. Esas obras no van a ponerme mejor delante del Señor, porque yo ya soy hijo y heredero por la gracia de Dios, ¿ok? Las obras se hacen como un mero agradecimiento, como un fruto normal, pero no con un deseo de ser yo el que me gane la posición de hijo. Terminamos este primer punto, con la nota pastoral, se las leo. Dice, hay personas en la congregación que llevan años sirviendo a Dios desde el agotamiento, no desde el gozo. No porque sean infieles, sino porque nadie les enseñó que la gracia ya lo pagó todo. Este punto puede ser profundamente liberador para quienes han confundido esfuerzo religioso con madurez espiritual. Entonces tú no tienes que estar sacrificándote, tú tienes que estar arrastrando tu alma para la iglesia para agradar a Dios. No, ahí estás mal,
Porque si tú lo estás haciendo de esa manera, a la fuerza, y estás sacrificándote, y bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, y es un sacrificio. Dios no recibe eso en lo absoluto. Va a ser real cuando te lo disfrutes, cuando lo goces, porque tienes una relación personal real con Cristo. Es inevitable que la tengas porque lo amas tanto, entendiste tan bien la gracia, la vives tan bien esa gracia, que nadie te puede evitar que lo busques, que lo sirvas, que lo ames, que aprendas de Él, que corras atrás de Él. ¿Ya te diste cuenta qué diferencias? Una cosa es agotadora, la religiosidad es agotadora, desgastante, sin gozo, mientras que la gracia y la libertad es al contrario, te fortalece, te llena de gozo, te anima. Es una cosa totalmente distinta. Yo espero en Dios que el Espíritu Santo les revele a cada uno de los que están aquí oyendo para que vivan esa vida plena de gozo, de libertad, sin religiosidad. El segundo punto que quiero compartir contigo es que los patrones heredados operan sin pedir permiso, perdón. Los patrones heredados operan sin pedir permiso. O sea, esto es tremendo porque esos patrones heredados es como que nadie nos preguntó, pues, nosotros éramos chiquitos y ya venía esa herencia paterna, esa herencia por la familia. Acuérdense ustedes que los niños aprenden por imitación. Cuando éramos chiquitos vimos patrones en nuestra casa, probablemente patrones religiosos, y nosotros los repetimos sin darnos cuenta y ni sabemos a veces los significados y los cargamos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que ser libres. Ahí vemos nosotros cómo se rompen las cadenas, ¿verdad? Vemos a alguien hasta atrás como envejecido, cansado. Luego vemos a una persona un poco más joven, ya con menos cadenas. Y de último vemos a alguien súper rejuvenecido, sin cadenas y con total libertad. Entonces esos patrones heredados, Dios ya no los quiere para ti. Un patrón generacional no necesita ser consciente, o sea, es inconsciente. Y eso de todos modos es poderoso, aunque tú no estés consciente, es poderoso. Se transmite en la manera en que una familia maneja el conflicto. Es como se expresa, cómo se expresa o se suprime el afecto, en la relación que se tiene con la autoridad, en los ciclos de adicción, fracaso o dependencia que se repiten de generación en generación. La buena noticia es que esos patrones sean inevitables. La buena noticia es que en Cristo comienza una historia nueva y esa novedad no es automática, requiere identificación, renuncia y decisiones concretas de obediencia. Entonces, yo tengo que ir comprendiendo acá que si yo de veras deseo ser libre, yo tengo que estar consciente de que los patrones religiosos sí existen, ¿ok? Si yo llego al punto de entender esto y de que yo puedo tener esos patrones religiosos y que los heredé sin darme cuenta, siguen siendo poderosos aunque yo esté inconsciente de ellos, pero que el Señor desea que yo sea libre de ellos. Y para eso yo necesito poner mi voluntad. Los patrones se metieron a mi vida sin pedir permiso, ¿ok? Ahí han estado. Ahora yo tengo que ejercer mi libre albedrío, mi decisión, mi fe en esta palabra para ser libre, porque puedo estar atado. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Ok, pero suena muy bien esta palabra, es linda, es hermosa. Pero ¿por qué no la podemos vivir tan automáticamente los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo? ¿Por qué lidiamos con las cosas del pasado o con estos patrones? Pues que es que de eso se trata la conquista cristiana. Lleva toda la vida. ¿Sí? O sea, si el Señor no nos hubiera dejado alguna lucha que hacer, nos aburriríamos. Así que ese es nuestro reto. Nuestro reto es ir desarrollando el carácter de Cristo, un carácter libre de religiosidad. Jesucristo no se enojaba porque los fariseos, los religiosos lo señalaran a él. Él lo que hacía era corregirlos. Les corregía la plana, él les decía la palabra dice. Pero él decía, yo nada hago de mí mismo. Yo todo lo que hago y les digo a ustedes, lo digo de parte de mi Padre. O sea, él no tenía una lucha de egos. Él no estaba defendiendo su ego. Él estaba bien tranquilo y bien seguro de dónde venía y quién era, hijo de quién era y qué era lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo.
Cuando uno sabe lo que uno es, uno ya no necesita la caparazón de la religiosidad y del costumbrismo. Uno es libre de eso. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás han quedado todo lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces yo tengo que estar renovándome todos los días para que yo huela a nuevo. No debo oler a viejo, ¿sí? Todo lo que sea costumbrismo, religiosidad, patrones heredados, debo tener cuidado y debo sacarlo de mi vida. Veamos lo que dice Tim Keller. Él dice, no estás condenado a repetir lo que viviste. En Cristo tienes el poder de ser el primero en tu línea que escoge diferente. O sea, ¿qué está diciendo Tim Keller? Está diciendo, toda la familia, la tatarabuela fue así, el bisabuelo fue así, los abuelitos fueron igual, los papás igual, yo igual, mis hijos igual. No, yo puedo ser el primero en mi generación que sea libre. Yo puedo ser el primero en mi generación que está en Cristo, donde todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas quedan atrás, los patrones generacionales. A eso se refiere. Pero hay una escritura maravillosa que queda muy bien en este momento y que la debemos de leer. Y dice Jeremías 31, 29 al 30. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio dentera, pero cada uno morirá por su propio pecado. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí la palabra? Que muchas veces tenemos consecuencias de lo mal que nos enseñaron. Todavía podemos estar nosotros con esa dentera, con ese problema de aquello que nos fue dado mal, de aquello que nos fue enseñado mal. Pero en Cristo viene una redención de la persona individual. Y entonces ya no tienes por qué pagar pecados de tus padres, ya no tienes por qué tener consecuencias de pecados ajenos. Ya Cristo clavó todos esos pecados generacionales en la cruz del Calvario y tú eres libre. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que tú recojas esos despojos. No tiene sentido que tú recojas esas viejas rutinas, esas viejas cargas, esos viejos patrones que no son de Dios. Por eso, importantísimo, mis hermanos, porque aquí puede venir la pregunta, pastor, ¿y cómo puedo saber? Miren, una de las maneras más importantes es conociendo la palabra. Si está en la palabra, es de Dios. Si no está escrito, eso no es de Dios. Todo lo que un creyente debe vivir, esa libertad en Cristo Jesús, está escrita en la palabra. Todo aquello que sea dogma humano, que nos sea impuesto, que no está escrito en la palabra, eso no es de Dios. Por lo tanto, esos son patrones que se pueden desechar. La nota pastoral con la que termino este segundo punto es, sea cuidadoso de no generar fatalismo ni culpa hacia los padres o los abuelos, ¿verdad? Tampoco no se trata de eso. El objeto no es juzgar la historia familiar, sino reconocerla con honestidad para poder interrumpirla con intención. Cristo no cancela el pasado, lo redime y lo redirige. O sea, tú eres lo que tú eres. Ya tu cultura te fue heredada. Ahora viene Cristo, te redime y Cristo te enseña su cultura. Cristo te trae algo nuevo. Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Significa todas las cargas que te habían echado en los hombros, ya no las debes de llevar. No es juzgar a tu familia, simple y sencillamente ya no tomar aquellas cosas que no nos fortalecen y no nos hacen libres. Y vamos a cerrar con el tercer punto de este hermoso tema. Y es que la nueva creación exige decisiones de nueva criatura. Lógico, ¿verdad? Para yo de verdad vivir como una nueva creación, debo decidir como una nueva criatura. ¿Sí? Mis decisiones son sumamente importantes. Ahí vemos nosotros a una persona que ya decide seguir su camino libre de yugos. Yo no veo ningún yugo en esa persona, ¿verdad? Podríamos decir, nuestro ejemplo perfecto, ¿quién es? Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Él vino a vivir una vida libre de todo yugo y por eso Él es el ejemplo que tenemos que seguir sus huellas. Declararse nueva creación sin tomar decisiones de nueva criatura es quedarse en la teología sin entrar en la experiencia. Pablo no dice que lo viejo se fue automáticamente. Dice que atrás quedó lo viejo para quien vive la realidad de estar en Cristo.
Esa realidad se activa con decisiones concretas, romper con lo que se heredó, rechazar lo que se aprendió en contextos religiosos dañinos y construir deliberadamente patrones nuevos fundamentados en la palabra y sostenidos por el Espíritu. Ojo con esto, el que está en Cristo es una acción constante. No es el que aceptó a Cristo y ya dejó tirado todo lo que es de Cristo y solamente se queda con la religión. No, al revés. El que está en Cristo constantemente está practicando lo que Cristo le enseña. Está practicando lo que está en la palabra. Está practicando aquello que le da libertad. Estar en Cristo es estar en libertad. Estar en Cristo no es estar en religiosidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Veamos Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 nos hablan mucho acerca de esto. Ponle mucha atención. En cuanto a la vida que antes llevaban, se les dice que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Esto me encanta porque todos los días tú y yo nos vestimos, ¿sí o no? ¿Verdad? No salimos a la calle sin nada, no. Tenemos pudor, tenemos moral, tenemos una vergüenza sana y necesitamos protección de los medios, ¿verdad? Del clima, del sol, todo. O sea, nuestra naturaleza nos pide que nos vistamos. Pero ¿cómo te vistes tú? ¿Te vistes con la misma ropa que vestías hace 10 años? ¿Tienes ropa de hace 10 años? ¿O de hace 20? Hay gente que le gusta mucho guardar la ropa y usarla mucho tiempo, pero ya va oliendo como a vieja la ropa, ya se va viendo como que no va con la época y de pronto, si no te das cuenta, los calcetines ya tienen agujeros y tú dices, pero si los acabo de comprar, no, si ya los tienes hace 2 años, ya tíralos. Entonces, necesitas renovar tu vestimenta. En cuanto a la vida que antes llevaban, se les dice que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Es como ponerte ropa vieja. Ya no va, ¿sí? Esa está corrompida por los deseos engañosos. O sea, lo que te está diciendo eso es algo de la carne, del mundo, del hombre, pero no es de Dios. Dice, ser renovados en la actitud de tu mente. Tienes que ser renovado en la actitud de tu mente y ponerte el ropaje de la nueva naturaleza. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita con esta enseñanza? Renovando nuestra mente, poniéndonos alerta. Puede ser que en mi vida haya religiosidad, patrones que me heredaron. Sí, tengo que ser humilde y aceptarlo e ilusionarme con ser libre. Decir, yo quiero, díganme qué es lo que tengo que hacer para ser libre. Y aquí lo estamos viendo en este aprendizaje. N.T. Wright dijo, la gracia no nos da permiso para seguir siendo lo que éramos. Nos da poder para convertirnos en lo que Dios diseñó. Qué bonito, ¿verdad? O sea, ese como vivimos en la gracia, pues cada quien que haga lo que quiere, no se trata de eso. Porque entonces, si nosotros abusamos de la gracia y creemos que es hacer lo que nos da la gana, vamos a terminar reencajándonos otra vez en los viejos hábitos. Ay, es que ese hábito sí me gusta mucho y a mí no me gusta dejarlo porque mi tatarabuelita lo hacía, mi abuelita lo hacía y siempre lo hemos hecho así. Cuidado, estás vistiendo ropas viejas. El Señor quiere que uses la gracia para alcanzar el diseño de Dios, no para recoger ese viejo diseño que no era de Él. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 al respecto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que no es ningún parámetro el mundo o lo que el mundo hace. No es que todo el mundo lo hace, sí, pero es que eso no es ningún buen parámetro, al contrario. Cuando la Biblia habla de los parámetros del mundo, siempre nos pide que nos alejemos de ellos. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. ¿Y cómo se puede renovar la mente? Solamente se puede renovar la mente a través del Espíritu, a través de la búsqueda de Dios, a través de la palabra de Dios. Dice en la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios se mantiene más nueva que el periódico de hoy en la mañana? La palabra de Dios siempre va a estar actual porque es eterna. Entonces ahí está nuestra renovación. Dice, así podrán comprobar cuál es la buena,
Voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, tengo que acercarme a Él constantemente a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra, a través de practicar sus mandamientos. Hoy nos está dando Dios un mandamiento, nos está diciendo, deja la religiosidad. Bueno, tengo que hacerle caso a Dios. Y termino con esta nota pastoral, el punto número 3 dice, la nueva creación no es un estándar inalcanzable, es una identidad recibida que se vive progresivamente. El creyente no tiene que ser perfecto para ser nuevo, tiene que ser obediente para experimentar la novedad que Cristo ya produjo en él. Entonces Dios no está esperando de nosotros perfección ahorita, o sea, sí nos pone como un buen maestro, así como el buen maestro siempre desea que su alumno saque la nota máxima, ¿no es cierto? Él también es un buen maestro y Él nos pone la nota máxima. Si la nota máxima es A+, esa es la que Él quiere, pero no te la va a exigir. Él va a caminar al paso que tú puedas andar, pero tu paso debe ser encaminado por la obediencia. Eso sí es importante. Por favor, he visto mucho como pastor que regresamos a aquellas cosas que a nosotros nos gusta personalmente. Ay, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. Ok, pero en las cosas de Dios no funciona así. Porque entonces todos le impondríamos a Dios la forma de ser, cómo tenemos que ser. Yo le voy a dictar a Dios, Señor, es que mis gustos personales son estos. Es que yo no me tengo que, Dios no se tiene que hacer a mí, yo me tengo que hacer a Dios. Es al revés, ¿sí? Entonces, Dios sí espera de nosotros entonces obediencia. Las conclusiones de esta noche y de esta enseñanza son las siguientes. Número 1, la religiosidad es el yugo más difícil de ver porque se disfraza de virtud y esfuerzo espiritual. Ojo, ¿verdad? No te equivoques, no te autoengañes. Número 2, los patrones heredados operan en silencio hasta que alguien en Cristo decide interrumpirlos. Hoy decidimos interrumpirlos en el nombre de Jesús. Número 3, ser nueva creación no es automático, es la experiencia. En la experiencia se activa con decisiones concretas de obediencia. Ser nueva creación no es automático en la experiencia, se activa con decisiones concretas de obediencia. Entonces esto no va a pasar por arte de magia. Yo tengo que tomar mis decisiones, ¿ok? Número 4, Cristo no solo perdona la historia, la redime y la redirige hacia algo que ninguna generación anterior pudo construir. Qué bonito ser nosotros los primeros de nuestra generación que hagan algo, ¿verdad? No porque la historia así nos fue dibujada, así la vamos a seguir. Y las aplicaciones prácticas, vamos a las aplicaciones prácticas. Número 1, identifica una práctica religiosa en tu vida que haces por hábito o por temor, no por amor a Dios. Evalúala esta semana a la luz de la gracia y decide si viene de Cristo o de un yugo aprendido. Ahí vamos, todos tenemos nuestras cositas, ahí tenemos que ir encontrando. Número 2, nombra un patrón familiar que reconoces en tu propia vida. Escríbelo, renuncia a él en oración y declara en Cristo que en Cristo esa cadena se interrumpe en tu generación. Y número 3, esta semana toma una decisión concreta y visible de nueva criatura en el área donde el patrón viejo ha tenido más control. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos renueve. Con esa oración vamos a terminar esta transmisión. Cierra tus ojos donde estás, por favor, y ora conmigo. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a pagar el precio para que yo fuera totalmente libre. Díselo ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque a libertad me has llamado. Hoy yo renuncio en el nombre de Jesús a toda religiosidad y a todo patrón heredado. Señor, renuncio a lo que a ti no te agrade. Muéstrame a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, a través de las enseñanzas de mis pastores. Señor, que estén escritas en la palabra de Dios, que a través de ese conocimiento yo pueda ser libre de uno por uno de cada religiosidad, cada yugo de religiosidad o de cualquier
patrón heredado en el nombre de Jesús. Yo dispongo mi corazón para hacerte caso, para obedecerte, para caminar como tú me enseñaste a caminar, Jesús, para revestirme del nuevo hombre que es en Cristo Jesús y dejar atrás las viejas vestiduras de la vieja manera de vivir, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.